Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa, yo soy Paco Vendala y tenemos aquí ya a un amigo, Luis López Cózar Pita. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Pues muy bien. Pues te oímos hablándonos de la doctrina social de la Iglesia en la que eres especialista, en la que has hecho una tesis cum laude, nada más y nada menos, y que has publicado un libro sobre ella, resumida, una tesis maravillosa, el libro pues mucho más accesible y mejor. Y hoy pues nos vas a hablar de un tema que, bueno, pues nos sorprende cuando nos dijiste, esto es muy importante y claro que es importante. Nos hemos ido dando cuenta en la preparación del programa y lo que queremos es que tú nos des las pautas y las claves, porque hay una frase en el Evangelio, Luis, que todo el mundo más cita y que yo creo que ninguno tiene ni idea realmente de lo que quiso decir nuestro Señor o del alcance que tiene. Aquella de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo primero quisiera que nos las explicaras y que nos la explicaras luego si esa frase, hombre, es frase divina, es atemporal, estará hasta el final de los tiempos, pero no sé si tiene aplicación en el siglo XXI. Dos preguntas para iniciar, Luis. Adelante. Pues muy bien. Pues claro que es una frase para el día de hoy, clarísimamente. Además, la gente la interpreta mal, porque cuando le preguntan a Cristo, y él responde con esta frase, lo que les está diciendo no es que yo reconozco vuestro mundo aparte del dinero o del poder. No, no. Lo que les está diciendo es, ojo, que estoy yo aquí y a mí me debéis lo mío. Claro, O sea, no claro, es que yo reconozca lo vuestro, no, sí, es que vosotros me tenéis que reconocer a mí, claro, mi parte, ¿entiendes? Y sí, la sí, parte del sí, sí, César es la que hoy en día no reconocemos, claro, perdón, la parte de Dios. claro, O sea, el César se ha quedado con todo, con todo. se ha quedado con todo. Este es el gran drama. Claro, Entonces, claro, es que no, y además no es una separación de guerra, es una separación de que fijar unas competencias a un lado y al otro. claro, Pero no es una separación de odio ni de guerra, no, 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 se trata de colaboración. claro. Bueno, te voy a empezar explicando un pequeño ejemplo, Muy bien, te va a parecer interesantísimo. muy bien. Yo lo he titulado Los males de una realeza meramente humana, o sea, de un rey que solo se rige por él mismo y por lo que diga el Congreso o los diputados o el gobierno, Muy que lo bien. de Dios lo saca fuera, como vivimos ahora mismo. Y el ejemplo es el siguiente, es el que le ocurre al profeta Samuel en la Biblia. Ajá. El pueblo de Israel, cuando llega a Canaán, dice, oye, estamos viendo que aquí hay otros pueblos que tienen reyes con poder militar, poder económico, poder social, tienen una fuerza tremenda. Y nosotros estamos aquí con la idea de Dios, los mandamientos, tal. Pero hombre, nosotros queremos gente que tenga un poder más real. Esto de Claro. Dios, pues es muy bonito, pero hombre, por favor, necesitamos un rey de este tipo, díselo a Dios. Y entonces el profeta se lo dice a Dios. Y Dios les dice, pues muy bien, si esto es lo que quieren, claro que se los voy a dar. Pero ahora les voy a decir las consecuencias de que solo tener un rey de este tipo. Y le dice lo siguiente, dice, el fuero del rey que va a reinar sobre vosotros tomará a vuestros hijos y los destinará a sus carros y a sus caballos. Y tendrán que correr delante de sus carros, los esclavos. Claro, Les hará labrar sus campos, sembrar sus cosechas, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Esclavos. claro, Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Esclavas. claro, Tomará vuestros campos, vuestras viñas y vuestros mejores olivares y se los dará a sus servidores. Esclavos. Tomará vuestros criados y criadas y vuestros jóvenes y llanos y los hará trabajar para él. Os quitará todo. todo. Tomará sacará el diezmo de vuestros rebaños y vosotros mismos seréis sus criados. Claro. Ese día os lamentaréis a causa del rey que os habéis elegido, pero entonces Yahvé no os responderá. ¿Te Joder. suena esto? Es tremendo, 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 Es que Luis. es tremendo, es que nos creemos más listos que la Biblia. Y si en la Biblia está Sí, todo, sí, es está verdad. todo. Es que esto es del siglo XX, XXI.
con esto de los ordenadores, los Sí, iPhones, los no sé qué, sí, nos creemos que aquello nos sobra, pero si esto se escribió hace 2000 años y es lo que está ocurriendo ahora mismo. sí, señor, sí, señor, sí, Yo a señor. la gente le digo, pero no os dais cuenta que Dios solo dio 10 mandamientos. Cuando la gente se queja, es que es una iglesia impositiva, con leyes y tal. Digo, bueno, Dios solo dio 10 mandamientos. ¿Vosotros habéis visto los boletines oficiales del Estado de este año? Sí, Son señor, 3 tomos llenos de normas y de leyes. sí, Tienes señor. leyes municipales, leyes provinciales, leyes autonómicas, leyes estatales, leyes de la Comunidad Europea y leyes de la ONU. Tenéis 6 cuerpos legislativos y os quejáis de 10 mandamientos. Sí, es verdad. Magnífico, magnífico, Luis, sí, ¿Eh? señor. Vaya reflexión. A ver si se entera la gente y Claro, sobre todo los de arriba. O sea, somos esclavos, Luis, entonces. Somos esclavos. exacto. Es lo que somos ahora mismo, esclavos. Claro, Como claro, aprueben el euro digital, ya ni te cuento. Eso claro. ya se acabó. Sí, Es sí, que, ¿cómo no nos damos cuenta? Vamos, es una claro, cosa, a mí claro. me impacta muchísimo todo esto. Sí, es Bueno, verdad. pues estas son las consecuencias de vivir al margen de la ley divina, que hoy en Claro, día se ven por todas partes. El mundo occidental vive sin paz, sometido a grandes luchas en muchas áreas de su existencia. Ahora estamos otra vez con los aranceles, hemos vuelto a lo claro, mismo. La ley y el lenguaje son forzados y manipulados para dividir a la sociedad, para enfrentarnos a nuestros semejantes, para separar familias, para justificar guerras injustas, claro. para retorcer normas jurídicas y para extorsionar mediante las leyes a los más débiles, los no nacidos, los niños y los ancianos. Claro. Nadie está seguro en esta tierra. Hoy se mantiene una cosa y mañana la contraria. La mentira y la confusión lo inundan todo. Madre mía. El derecho ha sido separado de la moral y es utilizado para someter al otro. El derecho como arma de guerra, ¿eh? Claro, El claro. derecho, en definitiva, ha quedado sometido a los intereses del poder político y económico. No podemos invocar la verdad en nuestra defensa. No se acepta la existencia de unos principios comunes inalterables que nos defiendan de la tiranía humana. Muy bien, muy bien. Nos hemos quedado solos. Aquellas advertencias de Dios a los israelitas vuelven a cumplirse. Estamos completamente solos, Sí, sin nadie que nos defienda, sí, sí. porque antes invocábamos a Dios y salía en nuestra defensa. Ahora no lo Claro, podemos invocar porque ya lo hemos echado. claro. Bueno, permanecer en esta oscuridad de no saber lo que está bien y lo que está mal es una gran amenaza para la humanidad. Para salir de este vicioso círculo de error necesitamos al menos una suprema verdad. Todo lo que está por debajo del firmamento existe para un propósito. Claro. ¿Cuáles son los fundamentos del orden social, económico y político? Esa es mi tesis. Muy bien. ¿Qué o quién es lo que mantiene estable la estructura económica y política de una sociedad? Y entonces, a la, a la luz de estas preguntas es lo que vamos a Muy bien, reflexionar sobre los derechos de Dios en muy esta bien, sociedad. muy bien, Lo que hemos estupendo. dicho, si es la justicia dar a cada uno lo suyo, Claro. se ha de dar al César lo que es del César y se ha de dar a Dios lo que es de Dios. Ajá. Pero está resultando que le estamos dando al César toda la humanidad Normal. y hemos echado a Dios. ¿Me Sí, puede sí, decir a alguien si esto es una situación justa o es injusta? claro, Evidentemente es injusta porque al César, a Dios no se le está dando su parte, su claro, reconocimiento. claro, Y claro, es una injusticia eterna, porque claro, cuando se ofende a Dios se ofende eternamente. Es una ofensa la más grande que hay, porque claro, ofender a una persona, pues acaba en esa persona, pero ofender a Dios es una ofensa para toda eternidad, ¿no? claro. Entonces, el primer mandamiento de Dios nos dice, no es solo para cada hombre, la gente se cree que es para nuestra conciencia individual, es también para la sociedad. Claro, Amarás a Dios sobre todas las cosas. Cristo ha recibido del Padre todo el poder y tiene en sus manos el destino de los pueblos y de las naciones. No tendrías ese poder, le dice a Pilatos, si no te lo hubiera dado mi Padre. O sea, claro, remata la frase esta del César, lo que es del César, diciendo, ojo, que lo que es tuyo viene de mi Padre, pero es que viene todo. claro, Lo que pasa es que Dios hace una delegación. claro, Oye, quiere que nosotros colaboremos en la creación. Y entonces dice, bueno, unas partes las vais a llevar vosotros. claro, ¿Eh? ¿Cómo os vais a gobernar? Si es una democracia, una dictadura, una monarquía, el sistema político que vosotros querráis decidir. Eso, lo que vosotros queráis, por un sistema de leyes
o de acuerdos legislativos o senados, eso lo elegís vosotros. claro, Pero todo bajo mi mirada. claro, Nada de separaros de los 10 mandamientos, porque claro. entonces lo que construyáis se destruye. Se destruye. Bueno, Muy bien. entonces, Cristo ha recibido del Padre todo el poder estatal. Por estas razones, el cese o la prolongación de la vida de los estados y la paz de los pueblos depende exclusivamente de Cristo. Claro. Nos lo repite en Efesios. No tiene paz el que resiste a Dios. Muy bien. Lo hemos comentado Muy bien. antes. ¿Cómo podemos crear una sociedad en paz que se lleve bien, en el bien común, cuando estamos en guerra con Dios? Claro, Si no hay paz en el corazón del hombre, ha claro, decidido la guerra a Dios. No es posible que tú estás en guerra con Dios, como van a hacer con la duro, tirarla abajo, vas a ofender a mucha gente y después tú quieres paz en España. claro. No, tú no No, puedes hacer una ofensa tan grave a mucha gente, al mismo Dios, y después a tanta gente, y después pretender construir un orden social justo y equilibrado y pacífico. claro, Porque la mayor injusticia ya la has cometido, que claro. es echar al creador de la sociedad. Sí, señor. Muy bien. Entonces, la situación de crisis que viene atravesando las naciones se debe a la guerra que estamos haciendo a la Iglesia desde hace siglos, evidentemente. El Claro, Estado sufre siempre por toda ofensa que se infiera o se consienta contra la religión. La acción enervante y prolongada del laicismo contra Dios ha ido preparando el terreno al totalitarismo, que no es más que la suplantación del poder de Dios por el poder del Estado, del hombre, que no reconoce ninguna autoridad. Yo soy Dios. claro, El Estado, digamos ahora el globalismo, es la norma suprema de todo y abusa de los individuos. Los convierte en peones de un tablero político o en simples números de cálculos económicos. claro. El racismo y la globalización capitalismo, al no reconocer una autoridad superior, la divina, devienen en totalitarismo. Como Muy bien. decía Pío XII, el Estado está a punto de renunciar a su misión de defensor del derecho para convertirse en aquel leviatán del Antiguo Testamento que todo lo domina. Sí, señor. Entonces, el magisterio de la Iglesia enseña, en primer lugar, que los estados deben rendir culto público a Dios. Sí, señor. Los estados, no te estoy Claro, diciendo los individuos, te estoy diciendo la Iglesia, los estados. claro, La existencia de la sociedad civil es obra de la voluntad de Dios. Es Dios quien ha hecho al hombre sociable y quien lo ha colocado en medio de sus semejantes para que las exigencias naturales que por sí mismo no puede alcanzar las vea satisfechas dentro de una sociedad. claro. El Estado tiene la estricta obligación de admitir el culto divino en la forma con la que el mismo Dios ha querido que se le venere. Fijaros lo que estamos Sí, diciendo. sí, Y esto sí, lo sí. dice el Papa Pío X. Sí, sí, sí. Bueno, te pongo un ejemplo interesantísimo de uno de estos de la Escuela de Salamanca. ¿Cómo se llama? Eh, bueno, a él le preguntaban que dónde estaba el origen del poder político. Ajá. No me acuerdo, si me sale te lo diré, porque es muy Ah, famoso. Francisco de Adriano. Vitoria. Ah, Vitoria. Francisco de Vitoria. ¿Dónde es el origen del poder político? ¿Es en el Parlamento? ¿Es en el pacto entre los hombres? ¿Es en la sociedad? Y el origen del poder político está en Dios. Pero hombre, ¿cómo dice usted estas cosas? Dice, mire, si Dios nos hubiera hecho sordos y mudos, no existirían las asociaciones, no existiría el Congreso de los Diputados, no existiría el Senado y no Sí, existiría el gobierno. sí, señor. Existe porque Dios nos ha hecho sociables y Claro, entonces por eso en un Congreso podemos hablar y escuchar, claro, usar los oídos y la lengua. Pero eso se lo debemos a Dios. Entonces, ¿a quién le debemos las cosas? claro, claro. Muy bien, ¿Cuál muy es el bien. origen del poder? Dios. Dios. Si no hubiera hecho Dios con eso, sería imposible entendernos. Sí, señor. O sea, Sí, que el señor. origen del poder político está en Dios. Claro. Me hace gracia porque esto yo lo conté en la Universidad de Nueva York, Así. la Universidad de Columbia de Nueva York. Dejé a la gente completamente callada. Solamente se acercó un tío al final de la reunión y me dijo, es la conferencia más interesante que he oído en mi vida. Joder. Muy bien, Luis. Muy bien. Pero no solo eso, este culto público social que se debe a Dios no es simplemente el de cualquier religión, Claro, sino el culto de la única verdadera religión, que es claro, la establecida por el mismo Jesucristo y que él encomendó a su iglesia
proteger y propagar. Claro. Inmortal Idee, León XIII, el origen de la doctrina social de la Iglesia. Muy bien. En segundo lugar, el Estado debe facilitar al ciudadano el logro de su destino eterno, no impedirlo como está haciendo. Claro. Es necesario que el Estado, establecido para el bien de todos, proceda de tal forma que, lejos de crear obstáculos, dé todas las facilidades posibles a los ciudadanos para el logro de aquel bien sumo que naturalmente desean casi todos, ¿no? Claro. Que es irse con Dios. Sí, En sí. tercer lugar, la separación hostil entre Iglesia y Estado constituye una verdadera negación del orden sobrenatural, porque limita la acción del Estado a la prosperidad en esta vida mortal, despreocupándose completamente de la razón última del ciudadano, que es la vida eterna, ¿no? Claro. Claro. Bueno, es que esta separación hostil es que es muy divertida, ¿no? Es que es muy divertida, ¿no? Yo no obedezco a Dios, ¿no? Bueno. Sí. Tercera deber del Estado. Error grande y de muy graves consecuencias es excluir a la religión, obra del mismo Dios, de la vida social, de la política y de los medios de comunicación. Claro. Excluirla de la legislación, de la educación, de la juventud y de la familia. Claro. Sin la religión es imposible un Estado bien ordenado. Claro. Es la Iglesia de Cristo la que, al proponer vivir virtuosamente, Claro. facilita la convivencia pacífica entre los hombres. Claro. ¿Podemos crear una sociedad saltándonos el no matarás? Claro. ¿Podemos hacer una sociedad No. saltándonos el no mentirás? Claro. Claro. ¿Crear una sociedad sin adorar a Dios? Claro. ¿Podemos crear una sociedad donde nos acostamos con unas y con otras, saltándonos el mandamiento ese de no cometerás actos Adulterio. impuros, Sí. ni adulterio, ni usará a la mujer de la otra? Claro. Claro. No se puede. Es imposible. Si es que lo estamos viendo, ¿cómo no nos damos cuenta, no? Claro. Claro. Sí, señor. Pues Sí, señor. es la ceguedad que hay, ¿no? Hay que Claro. evangelizar la mente. Claro. Después, otro tema de los derechos de Dios, la necesidad de la autoridad. Entonces, tú fíjate lo que hemos dicho, que la Iglesia, con los mandamientos, lo que establece es un orden, que precisamente ese orden favorece la convivencia pacífica. Claro. Pero gobernantes, si eso es lo que más queréis vosotros, que haya una convivencia pacífica, y la Iglesia es la primera maestra en enseñar cómo los hombres deben de convivir pacíficamente. Sí, señor. Pero Sí, ¿cómo no señor. hacéis caso? Sí, Si es señor. que con la convivencia pacífica vosotros podréis hacer lo que os dé la gana, no tendríais ni revoluciones, ni luchas, ni guerras, ni Claro. peleas, ni mentir, ni que robar, ni nada de eso. Nada. Os dedicaréis a gobernar tranquilamente, podréis salir a la calle sin que os insulten, como está ocurriendo ahora. Como está ocurriendo, sí, señor. Claro, ¿cómo no os dais cuenta de que la primera que colabora en el bien común es la Iglesia Católica? Claro. Claro. ¿Cómo no os dais cuenta? Claro. Pues es al revés, es que es todo al revés, ¿te das Todo al cuenta? revés. Sí, sí, sí. Lo que dice la Iglesia sobre la necesidad de autoridad. La consecuencia de esta prolongada y terrible guerra declarada contra la autoridad divina ha llegado a donde tenía que llegar, a poner en peligro la sociedad humana y en especial la autoridad política. Claro. Claro. Todo lo que suena a autoridad, gobierno, respeto a la ley, etcétera, ha caído en el desprecio. Sí, señor. Como estamos viendo, esta actitud pone en peligro la seguridad de las autoridades, la tranquilidad de los estados y la salvación de los pueblos. Claro. Porque Claro. vosotros mismos habéis infiltrado el veneno de que cada uno haga lo que le dé la gana, Sí, pues señor. recogeréis eso, que Claro. nadie os respeta. La virtud divina de la religión cristiana, cuando penetró en las costumbres e instituciones de las ciudades, engendró los fundamentos de la estabilidad y el orden de los estados. Esto es lo que nos ha llevado a la actual civilización, que todavía quedan restos. Sí, señor. Esto. Los preceptos y ejemplos de Cristo Señor nuestro poseen una fuerza admirable para que cumplan con sus deberes y obligaciones, tanto los que obedecen como los que mandan, para que se conserve entre unos y otros la unión y concierto de voluntades, de las que nace el tranquilo e imperturbado curso de los asuntos políticos. Sí, El señor. deseo de librarse de la autoridad divina comienza a principios del siglo XVI. El hombre quiso mandar a su árbitro el origen y la constitución de la sociedad civil. Decían que los que ejercían el poder lo ejercen únicamente como mandato del pueblo o delegación del pueblo. Los que han de gobernar los estados pueden ser elegidos por voluntad y juicio de la multitud.
sin que la doctrina católica se oponga o contradiga en esta elección, evidentemente. No hay razón para que la Iglesia desapruebe el gobierno de un solo hombre o de muchos, claro, con tal de que ese gobierno sea justo y atienda a la comunidad, a la común utilidad. Cada pueblo puede optar aquel sistema de gobierno que sea más apto y conveniente a la manera de ser de sus instituciones y costumbres. Pero solo se elige el gobernante o el sistema de gobierno, solo se elige el gobernante o el sí, sistema de gobierno. claro, Pero el derecho a ejercer el poder proviene de Dios, la autoritas proviene de Dios. claro, claro, Y esto es lo que dice la Iglesia en las Escrituras, es lo que sí, le señor, dice Cristo al otro. Oye, claro, un momento, que tú me puedes matar a mí porque Dios te lo está permitiendo. eso No es, porque tú tengas el poder por las buenas. sí, sí, Es sí, el sí, plan de sí, Dios que yo muera por los hombres, claro, pero es plan de Dios, no es porque a ti te ha dado la gana, claro, solista, ¿no? claro, claro, Bueno, los libros del Antiguo Testamento afirman claramente en muchos lugares que la fuente verdadera de la autoridad humana está en Dios. Por mí reinan los reyes, por mí mandan los príncipes y gobiernan los poderosos de la tierra. sí, señor, Y en otra parte, escuchad vosotros los que imperáis sobre las naciones, porque el poder os fue dado por Dios y la soberanía por el Altísimo. claro, O como dice Eclesiástico, Dios dio a cada nación un jefe. sí, señor, Ningún hombre tiene en sí mismo o por sí mismo el derecho de sujetar la voluntad libre de los demás. Nadie. Dios, creador y gobernador de todas las cosas, es el único que tiene este poder. Y los que ejercen el poder deben ejercerlo necesariamente como delegado por Dios. claro, Esto es lo que tiene que tener en cuenta un buen gobernante. claro, Uno solo es el legislador y el juez que puede salvar y perder. Y esto sirve no solo para el poder político, sino también para toda clase de poder. sí, señor, Así la potestad que tienen los sacerdotes dimana de Dios, de modo parecido la potestad de los padres en la familia claro, y también, bueno, exactamente. claro, muy Por bien, esto las diversas especies de poder son semejantes entre sí, ya que toda autoridad y poder, sean las que sean, derivan de su origen común, que es el creador y señor del mundo, que es Dios, ¿no? sí, señor, sí, señor, Los gobernantes deberán obedecer. Los gobernados deben obedecer a los gobernantes como a Dios mismo, no por el temor al castigo, sino por el respeto a la majestad, no con un sentimiento de servidumbre, sino como un deber de conciencia, claro, claro, todos, mientras que el gobernante actúe como Dios quiere, porque eso es, si eso no, tururú, que te vi, claro, es, eso sí, es verdad, es, claro. De esta manera, la autoridad se mantendrá en su verdadero lugar con mucha firmeza. claro, Pues experimentando los ciudadanos las fuerzas de este deber, los gobernantes no necesitarán de la maldad, el engaño y la violencia para que se les obedezca. sí, señor, Porque cuando el gobernante emana leyes justas de acuerdo a la voluntad de Dios, no tiene que utilizar lo que está usando este gobierno. claro, Como sabe que está haciendo lo que le da la gana, tiene que mentir, robar y decir de todo, ¿no? Bueno, claro, bueno, este claro. gobierno y los anteriores, Y ¿no? los anteriores, sí, Los también, eso ciudadanos es, así educados por la Iglesia están persuadidos de que si resisten al poder político, resisten a la divina voluntad, con lo que al rehusar honrar a los gobernantes, rehusan honrar al mismo Dios. Es claro, la diferencia entre lo que era la autoridad en la época de Franco y la que hay ahora. claro, En la autoridad de Franco, yo lo cuento por mis padres. Mi padre era técnico de Administración Civil del Estado, ¿eh? claro, Y yo no sé, yo veía a la gente feliz y contenta obedeciendo a las cosas. sí, Yo no señor, las veía sufrir, ni estar machacadas, ni triste. La gente cantaba por las calles. sí, sí, es verdad, ¿Por qué? Consideraban que cualquier cosa de la autoridad venía bien, era para su bien claro, y estaba dicha y punto. Y además la autoridad era fiel a Cristo y fiel a la verdad, sobre todo, no necesitaba claro, mentir. claro, Y en cambio ahora es al revés. Lo que es un nerviosismo tremendo y que cada uno hace lo que le da la gana. Pero sí, eso es sí, por culpa de los gobernantes que tenemos, claro. claro, claro, De acuerdo con esta doctrina, instruyó el apóstol Pablo particularmente a los romanos. Todos habéis de estar sometidos a las autoridades superiores, que no hay autoridad sino por Dios. Y las que hay por Dios han sido ordenadas de suerte que quien resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios. Y los que la resisten atraen sobre sí la condenación. ah, Pero coño, si eres gobernante, ¿cómo no sigues esto? claro, La cantidad de problemas que te vas a evitar, sí, 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 hay dificultades que te vas a evitar, pero ¿cómo puedes perseguir a la iglesia que lo que quiere, lo que pide públicamente es que te obedezcan?
Sí, 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 sí. Si es que es al revés de lo que vosotros os imagináis que es lo Claro, que enseña la Iglesia. claro, Es que es justo al revés. Si la Iglesia es orden, claro. o tiene que ser orden. Sí, Por señor. amor del Señor, estad sujetos a toda autoridad humana, ya al emperador como soberano, ya a los gobernantes como delegados suyos, para castigo de los malhechores y elogio de los buenos. Tal es la voluntad de Dios. Claro, ¿Y cómo la Iglesia no defiende esto? claro, claro, Si les claro. lavaría la cara ante los gobernantes, ¿cómo no Sí, habláis de ello? sí, sí. ¿Cómo dejáis que se cierren centros donde se hablaba de esto abiertamente? Sí, señor. Sí, señor. Claro, las dos excepciones que tienen los hombres para no obedecer cuando se les exige algo que abiertamente repugna al derecho natural o al derecho divino, o cuando son inculcados los derechos humanos. Pues como todo el mundo sabe, hay derechos de las personas que son partes de nuestra dignidad humana en cuanto que somos hijos de Dios. Eso No es. es un derecho humano el derecho al aborto, Claro, no es un derecho humano el derecho a la eutanasia, claro, ¿eh? Eso no son derechos humanos. Los claro, derechos humanos están en plena línea con los derechos que tenemos por ser hijos de Dios. claro. No nos podéis atacar porque somos hijos de Dios, del que Sí, os ha señor. creado a todos. Entonces, Claro. los derechos humanos provienen de ahí, que fue como se hizo la evangelización de América. Aquella, ¿te acuerdas? Sí, señor. Tenida que tuvieron en Valladolid, la Junta de Valladolid, Sí, de señor. Carlos V, de Alemania y primero de España, cuando para la conquista, para establecer precisamente esto, los Claro, derechos humanos de los pueblos que acababan de encontrar. claro, ¿Qué hacemos con él? Que a pesar de que se comen entre ellos y se matan y organizan todos esos líos de matar a sus hijos, son personas humanas. claro, Lo que hay que hacer es evangelizarlas claro, para que no hagan esas cosas. claro, Tienen derechos humanos como cualquier otro. Pues el claro, primero que establece los derechos humanos es la Iglesia Católica. claro. Sí, Lo señor. que lo que se pone ahora son pseudoderechos que se están inventando para conseguir el voto y nada más. No Nada tienen más. ninguna cosa, ¿no? Claro. Así nos va. Bueno, ¿eh? Que así nos va, digo. Así nos va, exactamente, ¿no? Bueno, y por fin, bueno, pues claro, cuando ya el gobernante decide saltarse la ley natural o la voluntad de Dios, pues entonces, claro, Dios te dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro, este Claro, es el martirio, ¿no? claro. Sí, Este es señor. el martirio. Sí, Claro, señor. ese es Sí, el que no señor. estamos dispuestos hoy en día. No, Ese es el no. gran problema. Eh, Porque re- yo, mira, yo pienso que la guerra civil no la gana Franco. La guerra civil la ganan los mártires. claro. Sí, Los señor. mártires son los que ganan la guerra civil. Sí, Yo en mi señor. familia tengo 6 mártires. Joder. 6. No creo que Madre haya mía. ninguna familia en España que haya entregado 6 hijos en martirio a la fe, en No. Málaga. Joder. Las sacaron a mis tías de Joder. la iglesia, las violaron, una Ya. delante de la otra, viéndolas como las violaban a sus hermanas, Claro. las mataron, les cortaron las cabezas y jugaron a la pelota con sus cabezas. Joder. Madre mía. Y te voy a decir más. Esto que ocurrió en mi familia, mi padre nunca me lo contó, Fíjate. nunca. Sí, sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque mi padre aprendió la lección del Valle de los Caídos. Hay que Claro, perdonar, hay que claro, reconciliarse claro, y hay que intentar llevarse bien. claro. Luis, y esto yo no te lo he querido contar. ¿Y sabes por qué me lo tuvo que contar? ¿Por qué? Pues encontré un profesor en el Ramiro de Maeztu que Ah, era comunista y empezó a hablar de la guerra civil diciendo las barbaridades de los nacionales. sí, Y entonces yo le pregunté a mi padre, oye, ¿esto es verdad? Dice, mira, hijo, yo nunca te he hablado de esto porque hay que perdonar, pero la verdad hay que ponerla por delante. Bueno, claro. y entonces me contó todo. Me contó solamente que en España había habido, que teníamos 6 mártires de la guerra civil. Me contó nada más que eso, esa línea. Ya, Todo lo demás que te he contado, cómo fue, ocurrió, no me lo contó mi padre. ya. Me lo contó una señora después de 40 años de muerto mi padre, Qué barbaridad. que me dijo, ah, tú te llamas Luis López Cózar, de Málaga. Sí, mi padre era de Málaga. Y dice, pues mira, es que mi padre trabajó con la familia de tu bisabuelo Fíjate. y mi padre vio cómo mataron a tus tías abuelas. Tías abuelas. Tú lo sabes cómo ocurrió. Le digo, no, mi padre dijo que eso era top secret en la familia, Claro, que habíamos decidido perdonar y que aunque contaba la verdad, no quería generar en mí ningún odio. claro. Fíjate. Y me lo contó esta señora. Fue esta señora la que me contó lo que había ocurrido. Madre mía. Esta es la mentalidad que había en esa época. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Esta es la señor, Luis. mentalidad que Sí, se señor. construyó desde el Valle. Esto es lo que rechaza
el gobierno y la Iglesia no quiere defender. Esto es lo que quieres hacer. efectivamente, que es lo peor de todo y lo que más duele posiblemente, porque de los otros Exactamente. ya sabemos lo que se puede esperar, pero hombre, de estos, claro, Claro, pero es que es la paz. claro, Estamos hablando de la paz y la reconciliación, el perdón. claro, Pues si tenéis un ejemplo ahí clarísimo, ¿por qué lo queréis matar? claro, Pero cuando vosotros habláis de la misericordia, tenéis un ejemplo, ¿por qué lo queréis? ¿Por qué dejáis que acaben con él? claro, sí señor, El sí mayor señor, ejemplo que hay en la historia de España, sí ese. señor, sí señor, O sea, claro, es que yo no lo entiendo. claro, claro, sí Las señor, Sagradas Letras avisan también a los príncipes que ellos tienen que dar cuenta algún día al Rey de Reyes, Señor de Señores. Si abandonan su deber, no podrán evitar en modo alguno la severidad de Dios, claro, porque siendo ministros de su reino, porque eso es lo que son, Sánchez es ministro del es reino del ministro, rey, sí señor, Señor, no juzgasteis rectamente. claro, Terrible y repentina vendrá sobre vosotros, porque de los que mandan se ha de hacer severo juicio. El claro, Señor de todos no teme a nadie, no teme de nadie, ni respetará la grandeza de ninguno, sí señor, porque Él ha hecho al pequeño y al grande igualmente y cuida de todos, pero a los poderosos amenaza con rigurosa investigación. sí señor, claro, Estos claro, preceptos aseguran lo que hemos hablado, lo que estamos hablando, aseguran la res pública, claro, ¿eh? Lo sí que es señor, la vida pública. claro, claro, Quita todos los deseos de sedición y quedan consolidados al honor y la seguridad de los gobernantes, la tranquilidad y la seguridad de los estados. claro, Queda también salvada la dignidad de los ciudadanos, pues saben que a los ojos de Dios no hay hombres siervos ni libres, que hay un solo Señor de todos, rico para todos los que le invocan, y que ellos están sujetos y obedecen a los príncipes, porque estos son, en cierto modo, imagen de Dios, a quien servir es reinar. sí señor, muy bien Este es el tema que Luis. vamos a hablar. Muy bien, una lección magistral de verdad. Esto no se escucha hoy por ahí, Luis. No, Es un placer y desde luego, bueno, es una pena, se nos va acabando el tiempo pasa, qué pena, ajá, pero desde luego, bueno, es una lección al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero la gente no lo entiende. Hoy lo has explicado maravillosamente, Luis, de verdad. maravillosamente. Entonces, Sí, quien sí. está sufriendo la injusticia es Dios. Sí, señor, sí, señor. Fíjate que nos pensamos que somos nosotros y no es así. Y muy interesante, muy importante lo que has dicho al final. Claro, según te da más poder, te va a exigir más. Como Claro, también a los que nos da, gracias a él, fe, nos va a exigir más. Nuestros pecados son sí, más sí, grandes que los de un pobre hombre que, bueno, pues que no tiene mucha idea del asunto, no ha podido, ¿no? efectivamente, Claro, efectivamente, ese es el tema. efectivamente. Ese es el tema. Y eso se olvida hoy día. Claro, lo que estamos viendo, madre mía, lo que estamos viendo, pero también por parte, por desgracia, de buena parte de la jerarquía, por no decir toda, y del clero que anda desvariando. Luis, nos quedan 2 minutos. ¿Es verdad que andan desvariados o no? ¿Tú qué crees? Sí, sí, yo sí los veo completamente desenfocados. Lo Claro, siento mucho, pero así es como los veo, completamente desenfocados. No quiero claro, hacer más juicios porque al fin y al cabo lo que acabamos de autoridad, lo que acabamos de decir son la autoridad, claro, ¿sabes? claro, Y la claro, autoridad me permite criticar si haces mal, pero no faltar a la autoridad, porque claro, son puestos ahí por Dios. claro, Hay una claro. frase de Juan Pablo II con esto que dice sobre esto de la autoridad a la Iglesia. Uy, la frase es excelente y se me está yendo de la cabeza. Oye, a veces se me olvidan Ah, las cosas. tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Sobre el tema de la autoridad. Bueno, se me ha ido la frase, es una Bueno, pena. Claro, pero te viene a decir eso, que claro, una cosa es que nosotros obedezcamos a la Iglesia porque tenemos ese deber de obedecer a la autoridad de la Iglesia y claro, otra cosa es faltarle al respeto. Eso yo es lo claro, que yo no haría. claro, Pero criticar, claro, si usted no está haciendo bien, por supuesto que se lo voy a decir. claro, Antes hay que obedecer a Dios que a los hombres. Es claro, que claro, vosotros sois delegados, sois vicarios de Cristo, pero no sois claro. Dios, No no soy sois el Dios. mismo Dios. Claro, Ese es el tema, esa es la dificultad. claro, Entonces, tanto en cuanto vayáis por ahí, pues os seguiré. En cuanto no vayáis por ahí, no os voy a seguir. No voy a faltar a la autoridad porque creo que, a pesar de todo, tenéis la autoridad, claro, pero no os puedo seguir, claro. sinceramente. Efectivamente. Luis Vale. López Cózar Pita, una maravilla, de verdad. Nos has aclarado esa frase al César, algo del César y mucho más en esta entrevista.
Te lo agradecemos, de verdad, es un ejemplo. Yo creo que va a ser un testimonio muy importante, que hace faltan testimonios, porque si no los dan los que tienen que darlo, pues tendrán que darlo los demás, los seglares, en este caso como tú. Exactamente. Ujú. Así. Luis, muchísimas gracias, de verdad. Y un abrazo muy fuerte Igualmente. y seguiremos viéndonos. Un abrazo, de verdad. Perfecto. Un A abrazo ti, para ti. a ti. Gracias, Paco.